Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlos en Educando TV Desafíos Matemáticos. Soy el profesor Ángel Fernando y yo espero que aprendamos muchísimo en el desarrollo de esta sesión. Ten a la mano lápiz y papel o algún dispositivo electrónico donde puedas tomar algunos apuntes de lo que vamos viendo en estas sesiones de matemáticas. Pues el tema de hoy es el área de figuras irregulares. Con el desarrollo de este tema vamos a diseñar una fórmula especial para obtener el área de una figura irregular a partir de la perpendicularidad. Bueno, niñas y niños, vamos a empezar pues presentando el desafío. Vamos a presentar una figura irregular en la cual tengamos que calcular el área de esa figura. Ya hemos visto en algunas sesiones anteriores cómo calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo. Entonces hoy pero todas esas son figuras regulares. Ya hemos visto la fórmula, cómo podemos calcular el área. Ahora vamos a ver el área también, pero ya de una figura irregular, que es un poquito diferente. No es complicado, pero es diferente nada más. Bueno, vamos a apoyarnos de este material que tenemos acá. Como pueden darse cuenta, es una figura irregular en la cual vamos a calcular el área. Para ello vamos a presentar la siguiente estrategia. Pongan mucha atención para que podamos estar calculando el área de esta figura irregular. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a empezar a ver cómo está esa figura, a analizarla. Si nos podemos dar cuenta, pues no es un cuadrado, no es un rectángulo. A lo mejor podemos formar algunas figuras geométricas a partir de la perpendicularidad, como habíamos dicho. A partir de la perpendicularidad, pues vamos a diseñar una fórmula. Vamos a separar algunas figuras geométricas que nos van a ayudar a estar calculando el área de esta figura geométrica que tenemos acá. Bien, vamos a ver cómo podemos calcular entonces la superficie o el área de esta figura geométrica. Pero el primer paso que tenemos que hacer pues es establecer el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? Para ello pues vamos a apoyarnos. Ya he marcado ahí algunas líneas, pero vamos a estarlas remarcando para que podamos darnos cuenta cuál es el perímetro de esta figura. Bueno, y aquí ya voy a marcar algunas líneas que ya se marcaron anteriormente, para saber cuál es el área de esta figura geométrica. Acá la estoy remarcando con líneas negras. Ahí está, ahí lo tenemos. Esto son unidades. En este caso les voy a comentar que también estoy utilizando aquí una escala. Cada una de estas, para que se vea también, para que lo puedan apreciar, representa un metro. Entonces, si esta escala, ya vimos lo de las escalas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 metros. 10 metros tendríamos acá. Recuerdan que también hay bueno, ahorita vamos a poner algunos también datos implícitos. Vamos a seguir utilizando lo de datos explícitos y datos implícitos. Bueno, aquí hay 10 metros de este lado. Vamos a contabilizar los metros que hay de este otro. Vamos a ver, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 9 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. 10 metros tenemos acá. 10 metros y 10 metros. Recuerden que es una figura irregular, por lo tanto, si aquí hay 10 metros, pues aquí también hay 10 metros. Vamos a pintar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 metros tenemos acá también. 10 metros, ahí está. Estamos calculando primero lo que es el perímetro. Es un dato muy importante porque a partir del perímetro pues conocemos las medidas de los respectivos lados de estas figuras y con esas medidas podemos calcular el área o la superficie de estas mismas. Vamos a contabilizar aquí ¿cuánto mide este lado? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 metros mide esta parte de acá. Vamos a ver cuánto mide aquí. Sería 1,
2 y 3 metros. Acá está. 3 metros mide de este lado. Estoy calculando el perímetro. Bueno, lo que miden los lados, no vamos a meternos ahorita en perímetro, pero el perímetro, recuerden que es todos los metros lineales que tiene esta figura. Pero estamos calculando los lados. Vamos a ver, de este lado también mediría 1, 2 y 3 metros. También 3 metros de este lado. Vamos a calcular ahora cuánto mide este lado de esta figura. Sería 1, 2, 3, 4 metros. 4 metros. Ahí está. Son los primeros datos que necesitamos, niñas y niños. ¿Cuánto mide cada lado de estas figuras? Es una figura irregular. Vamos a calcular el área de esta figura. Ya dimos el primer paso, saber cuánto mide cada uno de estos lados. Bueno, niñas y niños. Ahora, ¿recuerdas cómo se obtiene el área? ¿Recuerdas cómo se obtiene el área de algunas figuras? Ya hemos visto en unas sesiones anteriores cómo se calcula el área. Vamos a recordar un poquito nada más algunas fórmulas que hemos utilizado para calcular las respectivas áreas. Recuerden que para el área de un cuadrado es únicamente la fórmula es base por altura. Entonces, el área para un cuadrado, para un cuadrado es base por altura. Para un rectángulo se ocupa la misma, aquí lo voy a poner, la misma fórmula. Para un cuadrado, para un rectángulo. Ahí está. Entonces esta fórmula la vamos a utilizar para calcular el área de un cuadrado y de un rectángulo. Vamos a poner otra fórmula, la cual utilizamos para calcular el área de triángulos. Aquí le vamos a poner triángulos. Esto aplica para triángulos isósceles, para triángulos equiláteros y para triángulos escalenos, que sería base por altura sobre 2. Ya también en una sesión anterior estuvimos viendo por qué esta fórmula, estuvimos analizando de dónde sale esa fórmula, construimos la fórmula. Bueno, ya sabemos entonces que estas dos fórmulas las utilizamos para calcular el área de rectángulos, de cuadrados o de triángulos. Ahí están las fórmulas. Se podrán preguntar, pero bueno, maestro, aquí es una figura irregular, pues no es ni un cuadrado, no es ni un triángulo, ni es ni un rectángulo. Bueno, para ahí les había adelantado que si podemos observar bien la figura, podemos obtener otras figuras a partir de esta, a partir de la perpendicularidad de las líneas, o a partir de la perpendicularidad únicamente podemos trazar otras figuras. Y vamos a irlas trazando, niñas y niños. Observen nada más cómo se hace esto. Antes de que dividamos esta en otras figuras, es importante comentar también que o una pregunta que podríamos tener, ¿qué unidad se utiliza para calcular una superficie? Bueno, las unidades que se utilizan para calcular las superficies pues es el metro cuadrado, y a partir del metro cuadrado vienen los múltiplos y los submúltiplos que ya más o menos, o ya seguramente los conocerás, como es el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, centímetro cuadrado, el decímetro cuadrado, el metro cuadrado. Entonces, el metro cuadrado es la unidad básica, elemental, que se utiliza para calcular el área o la superficie. De ahí que vienen los múltiplos o los submúltiplos. Pero también puedes calcularlo con unidades cuadradas nada más. Para el caso de esta figura, estamos utilizando una escala, y les había comentado que estamos utilizando esa escala que cada línea representa 1 metro. Bueno, ya sabiendo eso, conociendo de que se utiliza el metro cuadrado para calcular el área, y de ahí los múltiplos y los submúltiplos, ahora sí vamos a proceder a dividir esta figura, utilizando la perpendicularidad. Bien, aquí tenemos entonces esta figura. Si podemos observar, acá en esta figura puedo dividirla, como les dije, aprovechando de la perpendicularidad, y podemos aquí ver que tenemos una figura que sería un rectángulo. Miren, observen bien, es exactamente la medida que tenemos acá, y aquí estamos teniendo un rectángulo.
Este rectángulo lo vamos a ir separando para que vayamos calculando el área ya de esta figura. Si se dan cuenta, aquí ya podríamos calcular el área de esta figura, de este rectángulo, ya es mucho más sencillo. Acá obviamente tendríamos que ponerle cuáles son las medidas. Voy a borrar esto de aquí, niñas y niños, para utilizar este espacio también. Y entonces tenemos acá, vamos a poner que aquí, ya sabemos que aquí mide 10 metros. Y estamos intentando diseñar una fórmula con la cual podamos calcular el área de toda la figura. La estamos segmentando, es muy importante. Ya tenemos aquí entonces una primera figura que podemos formar, que es un rectángulo. Este rectángulo lo voy a dibujar aquí rapidito, de tal manera, ahorita lo vamos a poner acá, pero para poner las medidas, ahí está el rectángulo que estamos obteniendo de segmentar esta figura. Ahora vamos a ver las medidas. Aquí, si te das cuenta, la medida no cambia. Son 10 metros los que mide de este lado. Acá, por consiguiente, ya cambió la medida. Mide 10 metros hasta por acá. Pero aquí podemos saber que aquí hay 3 metros. Entonces podemos hacer una resta de que 10 menos 3 son 7. Entonces ya no medirían los 10 metros, ya mediría 7 metros. Esos 7 los voy a poner acá. Ya obtuvimos una primera figura, es decir, ya podemos calcular el área de esta figura muy fácilmente, aplicando la fórmula base por altura, y podemos sumarlo. Ahora le estoy poniendo un símbolo de más, porque todavía nos falta sumar el área de estas otras figuras. Nos falta sumar entonces el área de estas figuras que tenemos acá. Bueno, tenemos que ver cuántas figuras tenemos. Sabemos que podemos ir fragmentando esta figura general y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense que pues es muy fácil de observar, yo creo, que aquí podemos tener otra figura. Voy a separar lo que es esta figura que tenemos aquí primero. Pero es importante que veamos que aquí se forma otra figura. Y ahora sí la voy a separar. Observemos que ya estamos teniendo aquí, por medio de la perpendicularidad, podemos estar observando que podemos trazar otras figuras o fragmentar esta figura general en otras más. Entonces ya tenemos aquí la primera. Y ya observamos que aquí tenemos otra y podemos darnos cuenta también que este es un triángulo y sabemos cómo calcular el área de un triángulo. Vamos a poner las otras figuras que están acá de una vez para que ya las vayamos colocando. Miren, observen que aquí también si fragmentamos o si utilizamos la perpendicularidad, podemos obtener ahí otra figura que sería otro triángulo. Y ya podemos calcular entonces el área de esta figura que tenemos aquí, más el área de este triángulo, más el área de este triángulo, pues nos faltaría sumar nada más esto. ¿Por qué una suma? Porque estamos queriendo saber o estamos estableciendo una estrategia para tener una fórmula con la cual podamos calcular el área de toda esta figura. La estamos fragmentando y por lo tanto tenemos que sumar el área de esta figura, más esta, más esta, más esta. Vamos a ver que aquí tenemos otra figura también y podemos observar que es un triángulo también. Ahí está. Serían 3 triángulos los que tenemos aquí, de las cuales tenemos que sacar el área de cada uno de ellos, sumarlos finalmente y podemos obtener el área total de toda esta figura. Bueno, vamos a separarlos ahora. Esa es la figura general. Tenemos aquí un triángulo. Tenemos este otro triángulo de acá. Son diferentes, los voy a poner así. Y tenemos este otro acá. Voy a correr la figura para acá para que tengamos ya listo, para que tengamos espacio acá. Ahí tenemos entonces, esta es la figura general, la cual estamos calculando el área. Vamos a borrar un poco esto. Y ahora sí. Entonces el área de esta figura pues sería sumar esta figura, el área de esta figura, más esta figura, más este triángulo, más el área de este otro triángulo que tenemos aquí, que nos daría ya el total
del área o de la superficie de toda esa figura. Bueno, pero necesitamos medidas. Ya tenemos la primera medida, las primeras medidas que son de estas y nos faltan obtener las medidas de estos otros triángulos. Los voy a sacar muy rápido de por acá, de la siguiente manera. Sabemos que necesitamos la altura y necesitamos la base de los triángulos para poder calcularlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí la figura y ya lo había yo hecho con anterioridad, pero voy a trazar una línea para que podamos ver dónde está el primer triángulo. Ahí está un primer triángulo. Tenemos que conocer cuánto mide. Voy a ponerlo acá y voy a poner las medidas. Ahí está. Ahí está. De manera simbólica nada más estoy poniéndolos. Vamos a ver las medidas. Ahora tiene 1, 2, 3. Sería la base. 3 metros de base. Y de altura podemos calcularla a partir de trazando una línea. Podemos saber entonces que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros de altura. Ahí está. Más tendríamos que estar sumando, ya sumamos estos dos, más este otro triángulo de acá. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a calcular cuánto es su base y cuánto es su altura. Recuerda que acá la base sería esta, y si trazamos una línea para calcular cuánto mide de base, sabríamos que son 2 metros, ahí los tenemos, 2 metros. Ahora la altura, que sería esta, ya lo tengo calculado también, sería aquí 1, 2 y 3, 3 metros de altura. Ahí estoy poniendo la altura, 3 metros. Acá no hay ningún problema porque la altura pues es un mismo lado. En este caso pues la altura ya sabemos que es desde el centro a uno de sus vértices. Seguimos con la otra figura que tenemos acá. Ahí la he trazado. Calculamos la base, que sería de este triángulo que tenemos acá. Es así, más tendríamos entonces 1, 2, 3. 3 metros de base. Y de altura sería 1, 2, 3. 3 metros de altura también. Si nos damos cuenta, lo voy a poner de una manera diferente. Es un triángulo equilátero. De hecho, 3 metros de altura y 3 metros de base. Aquí lo tenemos, lo voy a poner de esta manera. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la altura, 3 metros y 3 metros. Ahora sí, ya tenemos los datos de todas las figuras. Ya tenemos las medidas, ahora falta nada más establecer la fórmula, que es lo que teníamos que hacer. Voy a quitar estas figuras, ya nos sirvieron para ilustrar que fragmentamos una figura irregular para hacer otras figuras regulares, de las cuales sí podemos calcular el área sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya conocemos las fórmulas, sabemos cómo calcularlas, ya las vimos en un inicio, y ahora falta nada más hacer la suma. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya sabemos entonces cómo calcular el área de un rectángulo, y el área del rectángulo tendría que ser base por altura. Esa sería la primera fórmula que tendríamos que calcular. Ya la sabemos, ya la conocemos. A esto le vamos a sumar el área de la siguiente figura, que es un triángulo. Y para calcular el área de un triángulo sabemos que es la siguiente fórmula: base por altura sobre 2. A eso le vamos a sumar el área de la otra figura, que también es un triángulo, y el área del triángulo pues también es base por altura sobre 2, que la voy a poner aquí a continuación. Y de ahí nos falta otro triángulo, que también tendríamos que sumar el área de ese otro triángulo, más, que sería exactamente la misma. Lo voy a poner un poquito encimado. Ahí voy a hacer un poquito de espacio. Y vamos entonces a poner la otra fórmula, que es igual base por altura sobre 2. Y esto nos daría el total o el área total de esta figura que está aquí. La voy a recorrer, a ver si nos da el espacio. Ahí está. Entonces, con la suma de estas áreas nos daría
el total de superficie que mide esa figura. Ahí ya tenemos las áreas, las fórmulas para calcular el área total de esa figura que tenemos allá. Ahora lo que nos falta es estar sustituyendo valores. Vamos a sustituir los valores. Tenemos entonces base 7 centímetros por altura, que serían 10 centímetros. Esto, ya estoy reemplazando aquí los datos. Sabemos que mide 10 centímetros por 7 centímetros. Los 10 y los 7 que habíamos visto en un principio. Tenemos más base por altura sobre 2, base por altura 3 por 5 sobre 2, más, estoy sustituyendo valores, es decir, estoy sustituyendo estas letras ya por los valores reales de cada, o por los números, sí, por los valores reales de la figura, de las medidas de la figura. Entonces aquí seguimos, base por altura, base 2 metros por 3 de altura sobre 2, más base por altura sobre 2, 3 mide de base por 3 de altura, esto sobre 2. Ya sustituí los valores, niñas y niños. Ahora lo que me corresponde es hacer las operaciones. Vamos a hacerlas, acompáñenme. 7 por 10 serían 70. Entonces aquí directamente sé que son 70 metros cuadrados, lo que estaría midiendo de superficie o de área esta primera figura que tenemos acá, que fragmentamos de la original. Más 3 por 5 son 15, dividido entre 2, lo vamos a dejar así, más, ahorita seguimos haciendo las operaciones, más 2 por 3, vamos a ponerlas en el área que corresponde, más 15 sobre 2, más 2 por 3 son 6 sobre 2, más 3 por 3 son 9 sobre 2, ahí está. Ya estoy haciendo las operaciones, ya tengo, esa es mi fórmula, ya construí la fórmula para calcular el área de esa figura irregular. Ahora seguimos entonces 70 metros cuadrados, más 15 sobre 2 son 7.5, más, aquí ya podemos ponerle metros cuadrados, son 7.5 metros cuadrados, el área de este triángulo, 6 entre 2 nos da a 3 metros cuadrados, más 9 entre 2 nos da 4.5, vamos a ponerlo bien, 4.5 metros cuadrados. Estamos hablando de metros cuadrados. Ahora, sí podemos sumar todas estas áreas, 70 más 7 más 3 metros cuadrados más 4.5 metros cuadrados, para finalmente obtener la suma total de todas estas áreas de las respectivas figuras. Haciendo una suma, niñas y niños, pues nos da 85 metros cuadrados. Por ahí puedes utilizar diferentes estrategias para sumarlos. Puedes sumar los enteros, 70 más 7 más 3 más 4, y posteriormente sumas los decimales, que es 0.5 más 0.5, pues sabemos que nos da un entero. Entonces ahí, independientemente de la estrategia que utilices, pues te va a dar 85 metros cuadrados. Lo voy a poner acá. Entonces sabemos que el área total de esta figura irregular es de 85 metros cuadrados. Ahí está. Ya te dije que puedes utilizar cualquier estrategia para hacer la suma total. Bueno, sintetizando y ya despidiéndonos de esta sesión, niñas y niños, y establecimos una fórmula especial con la cual pudimos calcular el área de esta figura irregular. Para ello tuvimos que fragmentarla, la fragmentamos en otras figuras más pequeñas, en un rectángulo, en unos triángulos que estaban acá. Ya sabemos cómo se aplican las fórmulas, cómo poder calcular el área de un rectángulo o de los triángulos. Con ello establecimos ya la fórmula, una fórmula general que nos ayudó ya a resolver ese desafío matemático que planteamos. Ya nada más nos faltó desarrollar los algoritmos, con lo cual pues obtuvimos ya finalmente cuánto es la superficie total o el área total de esa figura irregular, 85 metros cuadrados. Bueno, niñas y niños, espero que les haya gustado mucho esta sesión, que hayan aprendido mucho, hayan tomado muchos apuntes. Soy el profesor Ángel Fernando y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.